Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida en este día patrio para los que somos mexicanos, 16 de septiembre del año 2021, en el que vamos a tener una videoconferencia muy especial. Y muy especial porque no solamente tenemos excelentes ponentes, líderes de opinión, sino porque además cambiamos nuestro viernes por ahora jueves, por única ocasión, y vemos que tenemos buena participación por parte de ustedes. Me voy a permitir compartir la pantalla para decir que el tema de hoy que se va a discutir es argumentos para vacunar contra COVID a niños y adolescentes en México. Este tema que va a ser discutido por tres grandes infectólogos pediatras. En primer lugar, quiero mencionar a la doctora Sonia Arza Fernández, pediatra de la Universidad Nacional de Asunción, infectóloga pediatra con reconocimiento de la UNAM, magíster en conducción y planificación estratégica nacional, epidemióloga y salubriste, jefa contingencia de sala de infectología, servicio de pediatría, Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción. También está con nosotros el doctor Heriberto Antonio Arista Viveros, pediatra, infectólogo, egresado del Hospital Infantil de Sonora, egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Infectología, ex jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital General de México, profesor de la Clínica de Infectología en la Universidad de México, director médico de la Escuela de Prescripción Médica. También nos acompaña el día de hoy el académico doctor Enrique Chacón Cruz, pediatra infectólogo por el Instituto Nacional de Pediatría, maestro en Ciencias, Vacunología y Desarrollo de Fármacos por la Universidad de Siena, Italia, postdoctorado en Investigación e Infectología Pediátrica en la Escuela del Este de Virginia en Estados Unidos, investigador nacional en Estados Unidos y México, más de 90 investigaciones publicadas o presentadas en congresos internacionales y 26 indexadas en PubMed. Trabaja como infectólogo pediatra en el Hospital General de Tijuana, ex profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Xochicalco, investigador asociado por la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, de la Sociedad Americana de Infectología y actualmente colaborando en el diseño de 2 vacunas COVID. Iniciamos con el doctor Antonio Viveros. Adelante, doctor. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues este es el panorama al día de hoy en nuestro país respecto a los contagios confirmados por el SARS-CoV-2, COVID-19, en donde pues ya vamos a más de 3,5 millones de contagiados, en donde las cifras oficiales nos están hablando de casi 270 fallecidos, y este es un problema serio. Los casos acumulados no vienen a la baja, se van incrementando, eso queda claro. Y el panorama actual es de que en México, hasta el 13 de septiembre, pues se han aplicado, según esto, 92 millones de vacunas, de las cuales 61 millones son las que se han aplicado realmente, y 40 millones prácticamente, que representa el 65%, se ha completado el esquema, y quedan 21 millones de personas a las cuales tienen una vacunación parcial. Esto es importante porque eso nos pone en el contexto de dónde estamos. La siguiente, mi querido Lalo. Perdón. La siguiente nada más. Sí, perdón. Y pues
estamos aquí. México tiene una población de 127 millones más, pero la población expuesta no vacunada, pues justamente son los niños, son los casos que vamos a ver en los próximos meses, porque tenemos en el rango de 0 a 9 años 20 millones y de 10 a 19 42 millones que no están vacunados. Es decir, que están en edad escolar prácticamente 27 millones de niños expuestos al virus. Y pues los casos nuevos y hospitalizaciones en niños y adolescentes en México pues se van a ir incrementando. Si nos quisieras comentar algo, Enrique. Bueno, yo creo que después de lo que has comentado, ¿sí se escucha bien? Sí. Ok. La cuestión es abordar esta charla entre 3 infectólogos y un pediatra de grandísima experiencia y líder de opinión como el doctor Eduardo Antonio Lara, tratar de abordar esto de una perspectiva meramente académica, científica y de protección a la salud. Y no nos vamos a México, tenemos una infectóloga pediatra excelente de Paraguay, quien nos puede ayudar de una manera totalmente imparcial a esta decisión. En lo personal, yo he ido al Palacio Nacional en México a hablar de la excelente decisión del gobierno mexicano de vacunar mujeres embarazadas, eso fue en mayo, pero también tenemos que pronunciarnos en relación a las cuestiones políticas de salud que no son apropiadas, a la salud principalmente de niños y de la pandemia. De tal manera que creo que una manera de abordar este tema, una es primero a ver u observar la protección y seguridad directa de vacunar a niños y adolescentes. Y para eso ya el doctor Arista ya mencionó pues, lo que es la carga de la enfermedad de COVID-19 en niños y adolescentes a la actualidad, incluyendo la variante Delta, que posteriormente se va a profundizar. Más del 90% ya son variante Delta en el mundo. Luego, la protección y seguridad directa de las vacunas contra SARS-CoV-2 en niños y adolescentes. O sea, las vacunas contra SARS-CoV-2 actualmente en ensayos clínicos y que ya se están aplicando algunas en adolescentes son muy seguras. Y la otra es, o sea, después de ver que el niño se enferma y se puede morir, no tanto como el adulto, pero también se enferma y se puede morir, es hablar de la protección indirecta. O sea, la situación por la cual los niños y adolescentes es importante su vacunación para el control de la pandemia. Por lo tanto, tenemos que hablar de la transmisibilidad del virus de SARS-CoV-2 en niños versus adultos. Hay bastantes estudios que dicen que son mayores transmisores, otros que dicen que son igual o menos, pero la mayoría dicen que son más transmisores, y la necesidad de coberturas en todas las edades para controlar la pandemia. Y al final vamos a hablar de la inmunidad de rebaño, que ya no es 70%, ya es más, por la variante Delta. Entonces, en resumen, el objetivo de esta charla es hablar de la importancia de la vacunación en niños y adolescentes para protección y seguridad directa del niño y adolescente, pero también para el manejo del control de la pandemia como protección indirecta. Sí, gracias. Algo muy importante dentro de la carga de la enfermedad de COVID-19 en el mundo es MISC. MISC, que es una enfermedad sistémica muy similar a la enfermedad de Kawasaki, pero está asociada a la infección por COVID. El niño adolescente, porque esta enfermedad se presenta principalmente en niños más grandes que el Kawasaki, se presenta en adolescentes, incluso en adultos jóvenes o en escolares. El Kawasaki es casi exclusivo del menor de 5 o 6 años. El MISC es una enfermedad muy similar al Kawasaki, pero no es la misma, en la cual este síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID afecta a diferentes zonas del organismo, como los ojos, la piel, etcétera, pero tiene mayor afectación a cerebro, abdomen, a corazón, y requiere hospitalización, manejo de terapia intensiva, y tan solo en los Estados Unidos se han reportado a agosto 18 del 2021 más de 4.400 casos y 37 muertes.
Y la red, o la RedCap, que organiza o liderea el doctor Rolando Ulloa en Costa Rica, pero para toda Latinoamérica, ya tenemos más de 900 casos y más de 40 muertes en Latinoamérica. Entonces, esto es parte de la carga de la enfermedad, que no es directamente la enfermedad de COVID, pero es una enfermedad asociada al SARS-CoV-2. Y solamente afecta a niños y adolescentes, no afecta a adultos mayores. La siguiente. Y bueno, yo creo que ahorita podemos parar y hablar de la carga de la enfermedad en niños y la importancia de la misma y luego regresar. No sé qué piensan. Sí, Enrique, creo que tu audio se oye un poco distorsionado. Sin embargo, yo me gustaría que me platicara la doctora Sana Arza, si no tienes inconveniente, Eduardo, qué es lo que está pasando en Paraguay, cómo ven la posible vacunación en niños allá también, cómo está la carga allá, porque estamos hablando de México, pero en realidad nos interesa toda Latinoamérica. Claro, bueno, buenas noches. Sí, Enrique, el audio está un poco entrecortado, pero por momentos mejora, tal vez sea algo tengas que tocar ahí para que podamos escucharte y no perder absolutamente nada de lo que nos comentás. Bueno, Paraguay no es diferente a México, a excepción de que, como sabrán todos los queridos amigos y colegas, realmente la inequidad de distribución de vacunas ha sido una problemática para nuestro país, sumado muchos hechos que no quisiéramos recordar, como datos de corrupción, por ejemplo, y que se han casado con un solo mecanismo que falló a mundo entero, que fue el mecanismo de COVAX, ¿verdad? Entonces Paraguay está viviendo básicamente de la solidaridad de los países, y recientemente México nos ha donado un importante lote de vacunas de AstraZeneca, por mencionar. Dicho eso, apenas estamos vacunados completamente, menos del 20% de la población paraguaya. Nosotros somos 8 millones de habitantes nada más, y fíjense de que tenemos unas coberturas muy heterogéneas. No se han vacunado mayoritariamente los que aún siguen complicándose y falleciendo, que son los mayores de 60 años, y si bien se han vacunado los niños mayores de 12 años, con comorbilidades asociadas, se entenderá un poco el panorama de la heterogeneidad y sobre todo de la inequidad existente. Por lo tanto, si bien estamos permanentemente hablando de que necesitamos amplísimas coberturas para poder frenar todos juntos esta situación, obviamente incluye ya a la población pediátrica también vacunarlos, y de ser posible a temprana edad, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, los 6 años, como estamos viendo en otros países en la actualidad. Pero es un sueño que lo estamos acariciando, aparentemente muy lejano aún, pero obviamente tenemos que hacerlo de alguna forma. Entonces, la tasa de afectación en el rango etario pediátrico es menor al 5%, pero como siempre suelo decir, que un niño quede afectado en casa, que se complique y muera por un síndrome multisistémico temporalmente asociado al SARS-CoV-2 es el 100% de esa familia. Por lo tanto, es una situación importante. Delta está ingresando, existe ya circulación comunitaria actual, estamos bajando de una segunda ola, pero obviamente por el efecto de incremento en los demás países, tarde o temprano ese repique nos va a alcanzar. Entonces tiene que encontrarnos vacunados, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la realidad un poco que vivimos en Paraguay. Muchas gracias, doctora Arza. Adelante, doctora Arisa. Bueno, es verdad, están viendo yo algunas preguntas en donde se menciona que son más contagiadores los adolescentes que los niños. Bueno, las situaciones que están acudiendo en este momento a las escuelas, hay más contacto, es una población no vacunada. Tenemos un problema en donde los maestros tienen una sola dosis de la vacuna CanSino,
se van a enfermar también maestros. Y la situación es de que estos niños que van a la escuela, pues tarde que temprano llegarán a su casa y van a contagiar a los padres que por la edad de ellos todavía no completan su esquema, y si hay adultos mayores conviviendo, pues si no están vacunados, pues los va a afectar, eso queda claro. ¿Hay miedo para aplicar a los niños? Claro que sí hay miedo. Se habla de miocarditis y otras complicaciones que pudieran dar las vacunas, pero la verdad creo que el beneficio que se tiene y la baja posibilidad de estas complicaciones nos las podría comentar perfectamente Enrique. ¿Ya me escuchan mejor? Ya, Enrique. Ok, sí, es que tengo un problema aquí. Se vino abajo el internet donde vivo y compartí datos de mi celular. Tienen toda la razón, yo creo que han dicho todo. En Estados Unidos, actualmente entre el 23 y 24% de las infecciones nuevas por COVID son en niños y adolescentes. O sea, es un gran porcentaje, y tomando en cuenta que ellos ya tienen más de 5 millones de vacunados a partir de los 12 años en los Estados Unidos. Obviamente en Latinoamérica la pesquisa no es tan buena y no permite de una manera precisa tratar de estimar bien los datos, pero de que los niños se enferman. De que los niños transmiten. Que con el regreso escolar va a haber más transmisión. De que los niños pueden morir. Y de que la pandemia no se va a resolver sin vacunarlos, no se va a resolver. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, menos algunas personas. Tu micrófono está apagado, Antonio. Así es, y en este momento, pues efectivamente, Enrique, se van a contagiar los niños, y si no controlamos esto, tenemos que vacunar a los niños. Entonces, ¿con qué vacunas contamos hoy? ¿Con qué vacunas vamos a tener para el futuro? Hasta el momento hay 185 vacunas en desarrollo preclínico, y hay 117 vacunas ya en desarrollo clínico en diferentes fases, queda claro. Hay patentes en proceso, 15 vacunas de ADN, hasta el momento una es la que está abriendo por ahí, 21 vacunas de vectores virales, que en este momento pues, tenemos pocas, las de virus light también son pocas, pero realmente 9 vacunas están listas hasta el momento. Claro que hay más y que se están probando en otros países, queda claro. Sin embargo, lo que sigue es que cuántas de ellas vamos a disponer y cuál es el momento. Tenemos que vacunar a la población infantil para que podamos controlar la pandemia. ¿Qué tan seguras son estas vacunas? Bueno, lo primero que quiero decirles que no solamente es en Estados Unidos, es la OMS, es la EMEA en Europa, la FDA, el CDC, que antes de la autorización revisa cuidadosamente estos datos de seguridad. La CIC también revisa estos datos de seguridad, y después de que se autoriza, ahí no termina, sino que se siguen estudiando precisamente después de su autorización cuál va a ser la seguridad de estas vacunas y sus efectos secundarios. Y lo más importante, que sí, efectivamente, todas las vacunas contra COVID tienen efectos adversos, los tienen. Sin embargo, el beneficio es mucho mayor. Si nos pudiera comentar la doctora Sonia eso también. Sí, de acuerdo con todas las premisas que han colocado en la mesa de trabajo, es verdad. El dato más relevante, que como bien decía usted, doctora Arista, es cuál de las vacunas administramos a los niños. Hoy por hoy tenemos una vacuna completamente aprobada, cuál es la vacuna de Pfizer, y que si bien ha mostrado eventos adversos relacionados como la miocarditis o la pericarditis, se ha visto en el sopesado de que en realidad la utilidad, la eficacia y la seguridad es aún mayor comparativamente a los raros casos que inclusive tratados con tiempo no han generado mayores complicaciones, ¿verdad? Entonces,
por lo menos tenemos un elemento, y ya al haberse aprobado en forma completa, muy probablemente y esperemos que prontamente se venda a los países de una forma directa y ya no más interviniendo las naciones o las cancillerías, ¿no? o estos organismos que han vendido una idea del panamericanismo y demás, y finalmente hemos apostado por ellos, pero en estos momentos no contamos con las debidas vacunas, ¿verdad? Entonces, sí, indudablemente, como bien decía Enrique, si queremos frenar esta pandemia, en la bolsa de vacunados tienen que definitivamente incluir a esa población, porque ya no solamente se requieren coberturas de 70, como se dijo al principio, ni 80%, sino que ya apuntalar ese 95% tan necesario, incluyendo, lo había dicho Tedros de la OMS, ni con las vacunas a lo mejor no lo vamos a frenar tan prontamente. Entonces, en definitiva, es importante. Y ahí en los comentarios, es verdad, son los adolescentes los que más han transmitido, pero sin embargo, en los estudios que se han presentado y lo hemos visto, en algunos clústeres han sido los niños los que han servido de contagiadores, sobre todo a poblaciones vulnerables como los inmunocomprometidos y los mayores de 60 años. Y por supuesto, aquel que se lo transmitió primariamente ha sido un adulto, como recientemente lo vimos en los Estados Unidos a partir de un docente no vacunado, cómo se generó un brote tan importante en las escuelas, ¿verdad? Entonces, yo creo que al momento de valorar un poco, en definitiva, el encierro que tuvieron los niños ha generado un poco ese aminoramiento en la tasa de afectación. Yo creo que en este momento, al volver ellos a las escuelas, tendríamos que ver cómo se va comportando la pandemia, sobre todo cuando van aflorando estas variantes de preocupación nuevas, no solamente la Delta, sino que muy prontamente aparentemente esta colombiana MU, que es de interés por el momento, pero está mostrando ciertas orientaciones también hacia una variante de preocupación, doctor. Sí, así es. Y justamente, como lo mencionó adecuadamente usted, efectivamente la vacuna totalmente aprobada para niños de 12 años en adelante es la de Pfizer. Claro que la vacuna de Moderna está en estos momentos haciendo estudios, inclusive edades más pequeñas. Aquí están las referencias, en donde hay tan tempranamente posibilidades de vacunar inclusive a niños de 6 meses en adelante, o de 2 años o de 5 años en adelante, apenas están en estudio. No quiere decir que en este momento las dispongamos para empezar a aplicar, se tiene que probar primero, y hay vacunas que se están empezando a probar en niños y que no están en esta diapositiva, pero sin embargo me dicen, oye, ¿por qué no están las vacunas cubanas? Bueno, es que no hay bibliografía en donde podamos sustentar de que se están probando en niños y mucho menos cuáles son sus resultados, ni siquiera en adultos. Pues no podemos también aventurarnos a decir que estas vacunas también vayan a tener una buena eficacia para niños. Sin embargo, bueno, pues se está haciendo algo. La situación en el caso de los niños, efectivamente son contagiadores. Los adolescentes en México tenemos un problema serio de una comorbilidad importante, que es la obesidad, y eso va a condicionar a que haya más complicaciones, más internamientos y muy posible muertes. En el caso de los niños, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Aquí en estas vacunas, si pudiéramos darle varios clics adelante, Eduardo, aquí están las vacunas que se están aplicando en México, a excepción la de Janssen. Pues tenemos, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna, donde el objetivo es llevar el ARN a la célula y de la célula al ribosoma para que se produzcan spikes. Pues prácticamente ese es el objetivo de la mayoría de las vacunas. Ese pequeño fragmento de ARN donde está la información de los spikes y que está señalando aquí en círculo rojo los que se están estudiando actualmente en niños. Entonces, esto es importante, claro, porque no hay que perder de vista que en cuanto tengamos la oportunidad de tener estas vacunas, podamos en un momento dado aprovecharlas en ese momento y tratar de detener la pandemia vacunando. Enrique. Ok. ¿Hay alguien que tiene prendido que lo apague, por favor?
Ok, qué bueno que Sonia habló la diapositiva que no platiqué, ¿no? La seguridad de la vacuna en adolescentes y en niños de miocarditis. La miocarditis es rarísima. Se ha visto en adultos jóvenes y adolescentes, varones nada más, y casi siempre en la segunda dosis es rarísima y no se ha muerto ninguno. Es más, raro el que se haya llegado a hospitalizar. Y les puedo comentar, porque yo participo en los ensayos clínicos ya de niños más pequeños, a partir de los 6 meses ahora, no puedo decir por confidencialidad qué laboratorios son o qué empresas, pero en niños se ve menos. Y la reactogenicidad de las vacunas en niños es menor. Yo siempre he dicho, no hay peor cosa que vacunar a un adulto. El adulto se queja de todo. Le ponen la vacuna, choca en el carro y le echa la culpa a la vacuna. Pero se toma 3 caguamas y 5 tequilas, choca y le echa la culpa al carro. O sea, ¿sí me explico? Es la verdad. Ahora, volviendo al tema de las vacunas para niños, hay varias en ensayos clínicos. Sonia bien dijo que la única aceptada por la FDA, calificada por la OMS o precalificada por la OMS para uso en adolescentes a partir de los 12 es la de Pfizer. Moderna no tarda en ser aprobada. En China se vacuna a partir de los 3 años con la de Coronavac o Sinovac. Y Chile decidió vacunar a partir de los 6 años con la de Sinovac. Es una decisión, creo, un poco, voy a ser franco, un poco arriesgada desde el punto de vista hipotético, porque no hay evidencia. ¿Por qué? Porque la vacuna de Sinovac genera, como es una vacuna total de anticuerpos, genera mucho anticuerpo no neutralizante, no nomás neutralizante. O sea, la vacuna de RNA mensajero nada más expresa la proteína S, o sea, predominantemente anticuerpos neutralizantes. Pero una vacuna inactivada, como la vacuna de Sinovac, que no digo que sea mala, pero simplemente digo que si genera mucho anticuerpo no neutralizante, o sea, dirigido con cualquier estructura del virus, además de la proteína S, me puede generar trastornos, me puede inducir, hipotéticamente hablando, problemas autoinmunes como el MISC. Entonces, pero bueno, es una decisión de Chile. Chile, yo lo aplaudo por su decisión. Simplemente los invito a que su farmacovigilancia sea muy, muy estrecha en ese grupo vacunado. Y bueno, hablando de la seguridad de las vacunas anti-COVID para niños, ya dijimos que obviamente siempre primero se estudian en adultos, en este caso. Es una vacuna autorizada solamente para uso de emergencia y en los niños se ha demostrado que la seguridad es buenísima, el perfil luce muy bueno. Obviamente ya con poblaciones de millones de vacunados vamos a ver alguna cosa, pero creo que estamos en buen camino. Debemos de vacunarnos. Sí, yo quisiera, perdón, Lalo, la anterior. Aquí está lo que estaba mencionando Enrique, me parece un comentario muy acertado en el sentido de que aquí está la Sinovac justamente en donde el SARS-CoV-2 inactivado es la base de la vacuna de la vacuna china. Es cierto, se van a generar anticuerpos no solamente contra las espículas, sino también contra la proteína de envoltura, la proteína de membrana y otras estructuras del virus. Esto puede en un momento dado darnos una falsa idea de que si se presentan complicaciones no hay que vacunar a niños. No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? El objetivo es encontrar varias vacunas y ver cuál es la mejor para la población pediátrica, porque es la población que más queremos proteger. Yo estoy seguro que todos los que están aquí, no solamente a sus hijos, sino a sus pacientitos, buscan la mejor opción. Hasta el momento, estas son las vacunas con más solidez bibliográfica para aplicarlo. Sí, cierto, es una decisión muy, muy valiente de nuestros amigos chilenos, pero es importante también estar atentos a estos actos. ¿La que sigue, Lalo? No la cambies, Toño. Me encanta. Regrésala. Me encanta, perdón, yo soy muy académico. Es que, ¿a qué lo explicas? O sea, lo que yo dije de la generación de anticuerpos no neutralizantes, ¿a qué lo explicas? O sea, mientras que nosotros vemos, por ejemplo, la vacuna de RNA mensajero, que solamente expresa la proteína S,
dentro del epítope solamente se va a expresar proteína S. Pero si vamos a la de Sinovac, que es todo el virus, pero inactivado, vean la cantidad de epítopes que se presentan. O sea, la cantidad de anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Ahora, esto no estoy diciendo que sea malo, es bueno, como vacuna, la vacuna de hepatitis A es lo mismo que esto. O sea, y es excelente. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad que genera mucha autoinmunidad. Y el MISC es una autoinmunidad en niños. Entonces yo, por lo pronto en niños, hipotéticamente hablando, aclaro, no hay evidencia todavía, hipotéticamente hablando, con fundamento científico, yo en lo personal me iría más a una vacuna como la de Astra, como la de Pfizer, como la de Janssen en niños. Pero bien, si la evidencia dice que yo, Enrique Chacón, estoy equivocado, adelante, a ponerlo. Sí, ¿algún comentario, doctora Sonia? No, simplemente que siguiendo un poco los trabajos que están realizando, tenemos ahí a grandes colegas también en Chile y también en el Uruguay, en donde están haciendo vacunación en niños. Ellos tienen la ventaja o el valor agregado, Enrique, y bueno, y a todos los que nos escuchan, de que tienen un muy fortalecido sistema de vigilancia de eventos aparentemente relacionados a las vacunas, ¿verdad? Por lo que se sigue y lo que se conoce es que no existirían al momento actual aún muchos eventos adversos, y eso sobre todo es como una luz de esperanza, y muy de acuerdo contigo, Enrique, en relación justamente a los cuidados que tienen extremos, diría yo también, de vacunar con una vacuna inactivada como la Sinovac. Pero tienen esa ventaja, Enrique, es muy importante, ¿verdad? Siempre genera como una especie de envidia sana, ¿verdad? El sistema de vigilancia que tienen, en ambos países, me refiero. No, y muchas gracias, Sonia, porque esta es una preocupación, pero digo, la envidia sana siempre la tendremos con Chile y Uruguay. Aquí la base va a ser la farmacovigilancia. Si la farmacovigilancia dice que va a haber más casos de MISC en vacunados con Sinovac, en vacunados con Pfizer, cuando se llegue a vacunar esas edades, entonces ya vamos a tener un plan de discusión distinto. El tema de COVID cambia día con día. Entonces, pero tienes toda la razón. Uruguay y Chile son países ejemplo. Gracias, Sonia. Entonces, ya lo había comentado Enrique respecto a la seguridad de las vacunas. Primero, ya saben que es en adultos, y esto sucede prácticamente con todas las vacunas. Además, la población adulta era la que más en riesgo estaba por las comorbilidades y que a mayor edad se presentaban las complicaciones. Ahora que se ha determinado que estas vacunas que se han aplicado en todo el mundo son seguras para adultos, ahora toca a los niños. Eso es claro y creo que es el momento. Una vez que se hayan completado los estudios, estoy seguro que tendremos más. Pero antes de vacunar, tenemos que hacer algo. Ya hay algo importante en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, que hay enfermedades en donde que son prevenibles por vacunación y que no se están haciendo. El INS ya hace poco reportó la cantidad de vacunas que no se aplicaron a niños que les correspondía en tiempo y forma. Y está en este momento vacunar en la pandemia contra influenza, neumococo y sarampión y DPT es una urgencia, porque estas vacunas, tanto la influenza, el neumococo, sarampión y tosferina, afectan la vía respiratoria. Y en este momento, tener enfermedades en donde se afecte la vía respiratoria, creo que todos caemos en pánico. En el caso de la influenza, por ejemplo, el cuadro clínico prácticamente es indistinguible y realmente tenemos que echar mano del laboratorio y podemos en un momento hacer un mal diagnóstico, lo cual nos puede llevar a internar a un paciente en una COVID cuando no tiene COVID. Si no lo tenía, pues ahora sí lo va a tener. El año pasado hubo mucha demanda, para colmo caímos en desabasto en nuestro país, pero creo que de aquí en adelante es un momento ideal para ir contra los antivacunas, porque
tenemos que vacunar contra influenza, contra neumococo, que en conjunción con el virus influenza nos puede producir complicaciones respiratorias, neumonías importantes. El sarampión, tuvimos brote en la Ciudad de México, es altamente contagioso, ¿sí? Hay estudios de que altera la memoria inmunológica de otras vacunas. En el caso de la DPT, la tosferina, pues afecta a niños, adultos, incluso mujeres embarazadas. Y yo creo que es importante que empecemos a pensar, sí, en la vacuna del COVID-19, me queda claro, en niños, pero no descuidar a donde ya llevábamos terreno avanzado, terreno ganado. Es decir, es horrible tener una epidemia dentro de la pandemia, especialmente en los niños, porque están yendo a la escuela y muy fácilmente pueden adquirir estas enfermedades. Enrique. Sí, esta me toca a mí. Entonces, vamos a hacer un simulacro de preguntas y respuestas, ¿no? Como dicen los gabachos, questions and answers, ¿no? O sea, perdón, Sonia, gabacho es gringo, yo soy norteño, entonces así decimos. Entonces, la primera pregunta ¿es la carga de enfermedad por COVID-19 en niños y adolescentes considerablemente alta? Entonces, la respuesta es sí, aun cuando es menor o mucho menor que en adultos de riesgo, hay miles de casos y hospitalizaciones con cientos de muertes por año, incluyendo los casos de MISC, que es una enfermedad asociada a SARS-CoV-2. Y en relación a los casos de miocarditis asociados a vacunas de RNA mensajero en adolescentes, ¿se justifica la vacuna? La respuesta es sí. El riesgo de miocarditis es muy raro, leve y autolimitado, siendo aún mucho menor que el riesgo de miocarditis por la enfermedad. Por lo tanto, como se habla en vacunología, o como lo hacemos todos los médicos, el beneficio justifica por mucho el riesgo. Y aquí quisiera detener para ver esto y luego la siguiente. Aquí sí quisiera que habláramos de eso, que Sonia, luego Toño hablaron. Yo agregaría a esos sí en mayúsculas, Enrique, realmente el hecho siguiente, ¿verdad? Nosotros estamos a más de un año de la declaración de pandemia, que fue allá por el 11 de marzo del 2020, y estamos corroborando de que a pesar de los adelantos y la lucha, la carrera maratónica de conseguir una vacuna eficaz, estamos corroborando que el virus, por supuesto, para poder subsistir, él va cambiando. Y los cambios se van a ir dando en la medida que vaya encontrando susceptibles. Y en ese bolsón de susceptibles, aparte de la heterogeneidad de las coberturas que se dan en los rangos etarios mayores de 18 años, encuentra al rango pediátrico. Entonces, en definitiva, ese rango que es muy importante y, digamos, en la torta de distribución es diferente en los países, hay que recordar de que América Latina es un país muy joven. Tenemos una amplia carga de menores de 18 años y necesariamente tienen que ser incluidos para vacunarse. Creo que eso es un punto importante para poder frenar esto. Y el otro punto es que en la medida en que hemos visto coberturas de 80% en países mucho más adelantados que por lo menos Paraguay, como el caso de Israel o la misma Estados Unidos que ha vacunado prontamente, y ver cómo están padeciendo en este momento la tercera ola tan importante, tan elevada, que si llegase eso por lo menos a Paraguay, de vuelta va a saturar los servicios de salud, y si bien no van a complicarse o morir por COVID, va a ser por justamente la falta de atención adecuada en los servicios de salud. Entonces, sin descontar lo que bien decía el doctor Arista, las coberturas de vacunación del programa regular, creo que no solo en Paraguay, sino que en todos los países del mundo, están muy bajas. La reemergencia del sarampión está a la vuelta de la esquina, y de otras enfermedades ya lo vivimos. Entonces, en realidad, eso todo sumado va a hacer de que nuestros servicios de salud se saturen y terminen falleciendo muchos menores de 18 años, no simplemente por la COVID en sí, sino que por la falta de atención. Entonces, serían elementos de valor al momento de discutir justamente ante nuestros países
la necesidad imperiosa de vacunar a los menores de 18 años y no solamente a los adolescentes, sino que buscar la mejor opción para poder vacunarlos mucho más tempranamente. Lo que está haciendo Chile es, creo que, un camino que tenemos que ir visualizando, las resultas que se van dando y ver si no podemos copiar justamente eso bien hecho y evitar lo que a lo mejor no está tan bien hecho. Creo que por ahí es el camino. Ese sería un aporte. Quisiera adelantarme, Toño, con la siguiente, Sí. porque va de mano con lo que acaba de decir Sonia. Bueno, ya quedó claro que la vacunación en niños da protección directa a los niños. Pero ahora viene la protección a los niños para el control de la pandemia, que es lo que Sonia sabiamente dijo. Yo siempre he dicho, una mujer se adelanta a un hombre, pero por mucho. Y no soy machista, al contrario, lo digo de una manera respetuosa. Entonces aquí la pregunta ¿es necesaria la vacunación a niños y adolescentes para detener o controlar la pandemia? Y en lo personal yo propongo dos respuestas sujetas a que me destrocen mis compañeros y compañera. La respuesta uno es sí, los niños en la mayoría de los estudios, no en todos, son más transmisores que adultos, aún los asintomáticos. Y digo la mayoría porque hay uno que otro estudio que dice que no, y uno tiene que ser honesto. Y la respuesta dos es ¿qué es la inmunidad de rebaño? En vacunología llevamos una fórmula de salud pública que es 1 menos 1 sobre el R0 por 100. Van a decir, ay, este doctor Chacón, ¿cómo se la juega? ¿Cómo dice tonterías? No, es que no, inicialmente, si nos vamos al cuadro de arriba a la izquierda, de la cepa, de la variante original de Wuhan, estamos hablando de 2.4 a 2.6. O sea, el R0 es el número básico de reproductibilidad que viene siendo para fines prácticos la capacidad que tiene un infectado de infectar a susceptibles. En este caso es de 2 a 2,5. Si hacemos el cálculo matemático sobre 3, 2,5, 3, nos da como 66.7%, vamos a hablar del 70%. Y todo el mundo, inclusive México, habla de el 70% de cobertura para alcanzar la inmunidad de rebaño. Que yo en lo personal, con Eduardo tuve una plática de la inmunidad de rebaño y creo que no va por ahí todo. Y lo dijo Sonia, que el secretario de la OMS es claro en que la vacunación y inmunidad de rebaño no es todo, es la mayor parte, pero no es todo. Pero bueno, nos vamos abajo al cuadro a la mitad de la derecha, donde dice la variante Delta. La variante Delta tiene un R0 mucho mayor, o sea, es mucho más transmisible. En términos genéricos básicos, una persona infectada puede infectar a 5 a 8 susceptibles. Entonces, volviendo a la izquierda, si le damos a la variante Delta un R6 y hacemos el cálculo de 1 menos 1 sobre R0 por 100, se requiere de 83.33% de cobertura. Resulta que en México, no sé, en Paraguay, yo creo que es similar, más del 30% de la población es menor de 18 años. Ni vacunando al 100% de los mayores de 18 años, y el 100% no existe nunca, y lo sabemos, no existe nunca, no se va a controlar la pandemia. Entonces, yo quiero dejar esto abierto a la discusión y despedácenme si quieren. A ver, que no, de ninguna manera. Claro que tienes razón, por supuesto. Y sí es cierto, la inmunidad de rebaño no es todo, pero sí la gran parte, la mayor parte. Justamente porque hay población, inclusive dentro de la población de adolescentes, de niños y adolescentes, que cursan con trastornos de la inmunidad, cáncer, diabetes, obesidad, etcétera, como bien lo menciona Toño Luevas en un comentario que le mando saludos, por cierto. Es cierto, esta población es susceptible, pero no solamente ellos, sino que aquellos pacientes pediátricos y adolescentes que adquieran el virus en la escuela, pues justamente pueden reintroducirlo a la familia que esté parcialmente o no esté vacunada, y esto a saturarnos también los servicios de salud. ¿Hay que poner vacunas? Sí o sí, sí, no tengo la menor duda de eso.
y que el efecto rebaño hay que alcanzarlo lo más pronto posible. El virus, entre más circule, más oportunidad tiene de mutar. Recuerden que es un virus ARN, que dentro de ese grupo está el virus de la influenza, el virus de HIV, de SIDA, por ejemplo. Ahí están, estos virus son altamente mutadores. Entonces, ¿vamos a enfrentarnos a nuevas variantes? Sí, no hay la menor duda. Por eso urge vacunar a la población pediátrica, que eso nos ayudará mucho a detener la pandemia. Entonces, creo que sí es importante no perder de vista a la variante Delta. Y algo que te quisiera comentar, ya lo vivimos con la vacuna de AstraZeneca, con esa noticia que salió que provocaba tromboembolia o coagulopatías y demás. Sí, pero a final de cuentas, una persona, y te lo digo porque lo viví en carne propia con mi esposa, en donde el tener coronavirus, tienes un 20% de probabilidades que hagas esta complicación, que hagas tromboembolia, ¿sí? Y que a final de cuentas, cuando tú lo comparas, la posibilidad que puede dar aplicando la vacuna de AstraZeneca, pues es el 0.002%, es mínima, es muy bajo. Entonces el beneficio es mayor poner la vacuna a los efectos adversos, la miocarditis, lo que me quieras decir. Efectivamente, ¿hay que poner la vacuna? Sí, sí, y no olvidarnos de los esquemas básicos que normalmente los estamos descuidando en esta pandemia. Quiero aprovechar un momento para decir algunas de las inquietudes que están poniendo en el chat. El doctor Dueñas dice que si tenemos estadísticas de escolares con COVID. Se menciona también el doctor Mendoza, que parece ser que en su hospital en la Ciudad de México, en un hospital de segundo nivel, los que más han ingresado son adolescentes y que tienen comorbilidades, principalmente obesidad. El doctor Emanuel Escobar menciona que hay algunos sectores que hay rechazo a las pruebas para detectar el COVID y en la población infantil. Yo creo que hay un gran subregistro, una resistencia al diagnóstico y también hay que mencionar problemas económicos. Hay que tomar en cuenta que México es un mosaico en el cual hay el que tiene mucho y el que no tiene nada. Y aquellos que dependen de un salario y que no pueden disponer de un extra, pues no se pueden hacer un estudio para hacer el diagnóstico. Y a veces, pues sigue la evolución natural de la enfermedad hacia una curación espontánea sin que se haya logrado hacer el diagnóstico. Entonces, por eso siempre mencionamos que hay un subregistro de casos positivos y solamente mencionamos los casos que fue posible hacer una prueba de PCR. El doctor Nelson Faría dice, presento mi disculpa, he sido reiterativo, pero me preocupa mi país, países como Cuba y Venezuela, que tienen planificado vacunar a la población menor de 18 años con candidatos vacunales, con fabricados en Cuba. ¿Qué conocimiento o opinión tienen de eso? Creo que Toño ya, Eduardo, perdón que me interrumpa, Toño ya mencionó, o sea, la vacuna soberana de Cuba, digo, y yo creo que Sonia también me da la razón. O sea, yo no voy a decir es mala, tampoco voy a decir es buena. Lo que no he visto son los ensayos clínicos y tampoco los datos de efectividad en la vida real. Entonces, no podemos decir nada, simplemente no sabemos. Habíamos comentado en otra ocasión que la vacuna que ponen en Cuba desde personas muy pequeñas, pues no hay una evidencia científica porque no hay reportes bibliográficos de estudios hechos acerca de la aplicación de esa vacuna. Entonces no podemos darle un valor de recomendación, pues porque no existe la evidencia científica. ¿Se sabe algo acerca de la vacuna Sputnik con respecto a la población pediátrica? Antes que avances, mi querido Lalo, me gustaría hacer un comentario sobre los estudios y sobre la gente que rechaza los estudios para el diagnóstico en niños. Bueno, mire, esto se puede ir a los extremos.
Me ha tocado ver pacientes que se hacen una PCR cada tercer día para ver si ya salieron negativas. La vacuna de PCR es excelente para hacer diagnóstico, pero muy mala para dar seguimiento. Eso es definitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Tener capacitados a nuestros médicos, tener capacitados al médico de primer contacto, de que vea cómo funcionan estas pruebas y en qué momento utilizarlas. Si no es un dispendio tremendo de pruebas, gastos innecesarios a la familia, al Estado, en donde incluso se exige que se hagan más pruebas PCR en pacientes que ya están contagiados. No, así no es, así hay que saber para qué sirve cada vacuna. La vacuna de antígeno y de PCR, ok, el diagnóstico, pero las vacunas, por ejemplo, de anticuerpos, para dar seguimiento y después del tiempo que uno se espera que ese paciente haya sanado. Y posteriormente, bueno, pues valorar, porque una persona que ya le dio COVID obligadamente requiere ser vacunada también. Ese era el comentario que tenía que hacer, porque es muy importante. Se está haciendo un malgasto de estos estudios para hacer diagnóstico y seguimiento del COVID. Y tienes toda la razón en que... Totalmente de acuerdo, Toño. Perdón que me meta, Eduardo. Hay mucha gente que dice que la inmunidad natural, después de la infección, te protege por toda la vida. Y eso es algo totalmente falso, ¿no? A mí me dio 2 veces confirmado y me dio la Delta hace 3 meses. Claro, la Delta me dio muy leve porque los vacunados, hasta con la Delta nos va bien, que es lo que la gente no entiende. Hasta con la Delta nos va bien, los vacunados. Aquí la cuestión es una cuestión en cuanto a la vacuna, la pregunta de las vacunas en Cuba y las vacunas en general que no están aprobadas en niños y ya se usan. Yo me voy con Sonia. Lo más importante en base a la falta de ensayos clínicos es la farmacovigilancia. Si no tenemos una farmacovigilancia estrecha por vía digital, electrónica, bien, prospectiva, no pasiva, prospectiva, activa, una farmacovigilancia activa, como la que yo he hecho con meningococo, o sea, activa. Vamos a nadar sin agua y eso es peligroso. Eso es peligroso. No sé qué piensa Sonia. No, yo quería, toda la razón, miren, creo que si en algo coincidimos es en todo lo que ya expusieron también mis predecesores, ¿verdad? Pero haciendo un poco la respuesta a las preguntas que van apareciendo, preguntaban sobre la Sputnik. Lo que nosotros conocemos de la vacuna, porque lo usamos aquí en nuestro país también, y realmente hemos visto una eficacia muy importante y sobre todo una efectividad medida para las formas graves muy interesante. Lo que conocemos es que en realidad nos vendieron la idea de 2 dosis de la vacuna. Nos vendieron la primera y sabrán ustedes también, al igual que nosotros, que el segundo componente, que es por el adenovirus 26 como vector, en realidad no están produciendo en la cantidad necesaria. Entonces nos han dejado con una sola dosis y estamos batallando con eso. También tenemos conocimiento, a pesar de que no se ha publicado, de que empezarían ensayos en lo que es ahora septiembre con la Sputnik, y muy probablemente inclusive podrían, decían ellos, desde Gamaleya, utilizar una en spray nasal, ¿verdad? Pero es mucho lo que se habla, muy poco lo que se publica, y como nosotros nos amparamos mucho en las publicaciones que gracias a Dios hoy en día están completamente libres, entonces no se encuentran elementos robustos para poder indicarlos y la verdad que no sabemos. Había una pregunta por ahí también que decía, ¿cuánto tiempo después de haber enfermado de COVID naturalmente puedo vacunarme? Existe un poco de ambivalencia a pesar de que mucha gente dice de que 30 días después de haber padecido ya es un campo importante para poder vacunarlos. Inclusive serviría esa primera dosis como un booster. Es mucho lo que se habla también, se ha demostrado en adultos, pero nada en niños. Entonces, lo que estamos hablando hoy a lo mejor al amanecer mañana ya cambia, por eso tenemos que sumergirnos en esta dinámica e ir viendo un poquito qué es lo que va aconteciendo en la medida que pasan los días. Muchas gracias.
Creo que se contestó, no hay evidencia científica con respecto a la Sputnik en la población pediátrica. El doctor Dueñas pregunta si la CanSino usa adenovirus humano que puede también producir anticuerpos no neutralizantes. ¿Me permiten contestar? Sí, claro, bueno, está bien, adelante, adelante. Bueno, la CanSino fue la primera vacuna que se publicó en fase 1-2 y fue por ahí de mayo, junio del año pasado, porque estoy muy metido en esto. Y en ese fase 1-2, porque obviamente, acuérdense que cuando una vacuna está autorizada para uso de emergencia, salud. Se pueden traslapar el fase 1 con el 2 y el 2 con el 3. Creo que estamos de acuerdo en eso. O sea, cuando una vacuna está autorizada para uso de emergencia, se pueden transponer el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Eso está permitido, porque es una pandemia. Bueno, en este estudio que se traslapó una fase 1-2, que es básicamente seguridad e inmunogenicidad, en ese estudio de CanSino, que utiliza un adenovirus 5, que estaba originalmente diseñado para una dosis, se demostró que del 35% de los adultos, no niños, adultos, este fue un estudio de adultos, que tenían anticuerpos preexistentes contra adenovirus 5 humano, la mitad no tenían ni el 1-4 de anticuerpos neutralizantes contra la proteína S de COVID. ¿A qué voy? Que este adenovirus 5, si lo vamos a utilizar de forma rutinaria como un vector para expresar la proteína S, que el doctor Arista lo mostró muy bonito en su diapositiva, tendríamos que hacer un estudio serológico o de cero prevalencia para ver qué tanta gente en ese país o región tiene anticuerpos preexistentes. Porque si los tiene, el sistema inmune ya tiene linfocitos B de memoria, anticuerpos, va a atacar primero el adenovirus 5, o sea, el vector, y no va a atacar la proteína S. Entonces, de hecho, la OMS ni siquiera la ha precalificado. CanSino, la empresa de CanSino, que no sé cómo se llame, ya le dijo a México, porque CanSino fue la vacuna que más se distribuyó en profesores, que es lo terrible. Los profesores escolares fueron vacunados con una dosis de CanSino y ya les dijo que se requiere una segunda dosis. Y aquí estamos ante un dilema, ¿no? Un dilema ético. Es un problema ético, estoy de acuerdo contigo, Enrique, totalmente de acuerdo contigo. Ese adenovirus 5 en países tropicales, pues provoca gripe, provoca infección respiratoria leve, si tú quieres, pero sin embargo, pues el sistema inmune ya está habituado ahí, lo va a interceptar a ese caballo de Troya para llevar ese fragmento de ARN a la célula que va a producir los spikes. Entonces esto, pues obviamente, para mí, en mi muy personal punto de vista, esa vacuna que tienen los profesores, pues los pone en desventaja ante esta nueva cepa delta, que son los que van a estar encontrando a una población no vacunada. Entonces, no solamente los niños o los adolescentes están en riesgo, sino estos profesores que tuvieron una sola dosis de esta vacuna. No estoy diciendo que sea mala, de ninguna manera, porque pues demostró su eficacia con las otras variantes. Sin embargo, con la Delta es con la que realmente no ha tenido un apoyo adecuado bibliográfico en donde demuestra que es eficaz contra esta cepa. Yo sería más agresivo. Yo, después de ver los resultados del fase 1-2, como agencia regulatoria, no autorizo la fase 3. Bien, es un comentario fuerte, Enrique. El doctor Cirilo Pineda pregunta, ¿la inducción para la producción del antígeno Spike de la vacuna Pfizer en las células, cuánto dura? ¿Es una inducción transitoria? A ver, bueno, la metodología de esta vacuna Pfizer es rodear ese ARN mensajero en una burbuja de aceite. Recordemos que nuestras células, nuestras membranas están hechas de fosfolípidos. Esta membrana va a aceptar
a esta burbuja de aceite, va a penetrar el fragmento de ARN mensajero y va a producir hacia a través de los ribosomas esa cadena larga que va a permitir que la misma célula produzca estos spikes. Hasta el momento, pues no se sabe realmente cuánto vaya a durar. Lo más seguro es que todas las vacunas vayan a requerir un refuerzo, una tercera dosis. ¿Cuándo? Eso es lo que se está debatiendo. En este momento se están discutiendo si es importante una tercera dosis o no lo es. Yo creo que lo ético, ya creo que lo había mencionado alguna vez Enrique, primero hay que vacunar a la mayor cantidad de personas posible, la mayor cantidad con el esquema básico de 2 dosis y luego ya pensar en una tercera dosis. Yo, si a mí me dicen, oye, ¿a quién le pondrías tú la tercera dosis? Pues al personal de salud, aquellos pacientes que tienen inmunocompromiso, cáncer, algunas comorbilidades que pongan en riesgo su vida. A esos tal vez les pondría la tercera dosis, pero en un momento dado generalizarla, bueno, pues en mismo Estados Unidos ya están hasta cierto punto la ciencia en contra de lo que ha dicho el presidente Biden, de que una tercera dosis, y otros dicen, no, espérense tantito, tenemos que tener una cobertura mayor. Creo que esa es la base, y lo más importante en este caso, que esa vacuna que se puede aplicar en niños, pues que permee justamente hacia ellos, a niños al menos de 12 años en adelante. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta, pero no encuentro el nombre, está como iPhone. Dice, ¿cuándo se implementará la vacunación pediátrica contra COVID? Los pediatras vacunamos muchos niños. Bueno, tengo entendido ya Coahuila ya está vacunando niños de 12 años a 18 y hoy salió la noticia que en Nuevo León también ya se va a implementar. Entonces, pues ya es un hecho, pero son estados Eduardo, fronterizos. Eduardo, esto es distinto. Esto es distinto. Es como la vacuna Janssen en Baja California, donde yo vivo. Fue un donativo a partir de los 18 años para permitir el paso a la frontera. Pero aún así se cerró la frontera terrestre. La vacunación, Tamaulipas, ¿dijiste? ¿Cuál era? No, es Coahuila y Nuevo León. Coahuila. Era para de los 12 a 18 años en niños, 1 millón de dosis en niños que trabajan en maquiladoras. Esto es un donativo de Estados Unidos. O sea, no es una decisión del gobierno mexicano para vacunar niños. Es un donativo. Lo de Nuevo León no sé, no puedo comentar porque me acabo de entrar contigo. Es un donativo. Lo de Janssen en Baja California, fuimos los primeros en Baja California en vacunar a partir de los 18, a todos. Y vacunamos cerca de 3 millones. O sea, a lo que voy es un donativo, Eduardo. No es una decisión. Los gobiernos estatales en México tienen la facultad de decidir por su estado, por ley constitucional. No sé en Uruguay, en Paraguay, perdón. No sé en Paraguay. Pero en México, los departamentos, que en México le llamamos estados, tenemos la facultad de decidir autónomo. Claro, si la decisión es autónoma, los recursos son autónomos. Esa dosis que se donó en Coahuila fue un donativo. No fue un gasto del país, del gobierno. Sí, porque la política está muy clara, ¿no? Actualmente dice que no hay que vacunar a los niños de los 12 años en adelante. No hay, de hecho, hubo un escándalo, todo el mundo lo conoce. Así que por parte de la federación no hay nada hasta el momento. Suena interesante esta polémica porque en México no ha sido autorizada la vacuna de Pfizer, que es de la que estamos hablando, en menores de 18 años, a pesar de que en Estados Unidos se pone de los 12 en adelante. Quiero yo pensar que los estados, tanto Coahuila como Nuevo León, pues tomaron la decisión de que sea legal y no de manera ilegal, a pesar del gobierno federal. No sé si alguien quiera complementar. Sonia, ¿tú qué opinas de esta situación? Yo quería simplemente sumar, ¿verdad?, lo que se habló antes. Nosotros realmente con las vacunas hay 2 tipos de inmunidad y eso es muy importante que recordemos. Una, que es medible a través de los anticuerpos, ¿verdad?, neutralizantes, pero existe otra imposible de medir, cuál es la inmunidad celular. En cierta forma, muy probablemente por lo que estamos viendo, como decía el doctor Arista,
y también Enrique, las vacunas están demostrando, aunque esa eficacia inicial ante la cepa originaria fue elevada, después vimos la eficacia descendiendo ante las nuevas variantes de preocupación como la Delta, por ejemplo, o la Beta, la P1 de Manaus, ¿verdad? Es importante entender de que existe una inmunidad celular que está haciendo su parte del trabajo, porque en realidad están aminorando los casos y la gravedad en vacunados. Entonces es un atisbo de esperanza, ¿verdad? Por lo tanto, la vacunación inminente a partir de los 12 años es importante. Eso creo que es indefectible porque en la medida también que el niño va madurando, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina aumentan al igual que la del adulto. Y ahí existiría un punto de corte, ¿no? Que es importante analizar. El mayor, igual a 10 años, tiene particularidades muy similares a las del adulto, en donde a lo mejor existiría algún tipo de ambivalencia en opiniones, sería en el menor de 10 años. Veamos qué sigue pasando en Chile. Yo creo que es un elemento de valor para la toma de decisiones. Y en relación a la pregunta que decían, nosotros en Paraguay no somos un país federal, somos una república centralizado, ¿verdad? Y en realidad no se ha tomado aún la decisión. Estamos trabajando en este momento con niños con comorbilidades. Y en relación al booster de tercera dosis, yo creo que es un elemento que se tiene que tomar también en cuenta. Estamos viendo países con terceras olas, como dije ya antes, Israel y también Estados Unidos, con una amplia tasa de afectación en el rango menor de 18 años. Entonces, y nosotros que estamos en primera línea, vacunados con diferentes tipos de vacunas, yo creo que en algún momento se tiene que priorizar esa tercera dosis después de los 8 meses también, a los que estamos trabajando en primera línea y sobre todo en aquellos que tienen comorbilidades asociadas en donde tanto la respuesta humoral como celular es muy baja. Eso quería aportar, doctor Lara. Muy bien, los asistentes están muy inquietos con respecto a las revacunaciones, cuándo deben de hacerse, si se deben de hacer en el personal de salud. Y preguntan por ahí también de los niños que si se les aplica la vacuna de COVID y si será anual. Bueno, primero que se aplique y ya después veamos de acuerdo a los resultados si debe de necesitar otras dosis. Ya anteriormente, Enrique y yo habíamos tenido una plática que subimos a YouTube con respecto a las terceras dosis de vacunación. Y pues no sé si tú quieres hacer el comentario, Enrique. Sí, gracias, Eduardo. Definitivamente los boosters, hay que definir qué es booster y qué es tercera dosis. Tercera dosis es para aquella persona inmunocomprometida que al mes, 2 meses no levanta anticuerpos, por decir así, un término genérico, un término muy coloquial, y requiere una tercera dosis. Una tercera dosis. Y la otra es el booster. El booster es la persona sana que no tiene factores inmunológicos de riesgo y le aplicamos un booster, un refuerzo. Esos son términos difíciles de entender, pero más o menos por ahí va, ¿no? Yo creo que la tercera dosis para inmunocomprometidos no hay la menor duda que hay que ponerla. Una persona con cáncer, una persona ya de tercera edad que vive en una casa hogar, que está muy inmunocomprometida, ya lo dijo Sonia, la inmunosenescencia del mayor 60, que ya casi llegó a 60, pero bueno, todavía antes. Es una situación en la que no hay duda, pero aplicarle a todos los adultos que no levantaron anticuerpos neutralizantes 6 meses después de Pfizer o Moderna, no es ético. No es ético porque existen un montón de países que no han recibido una sola dosis. Y la UNICEF, en esa presentación que tuvimos, Eduardo, en base a COVAX es actualmente el Gavi de vacunas contra coronavirus, el que está patrocinando
las vacunas en países de bajos recursos. Ahí entra el Banco Mundial, entra Gavi, entra Gates, entra CEPI, entra un montón de gente, ¿no? Si no hablamos de dinero, pues se tiene que hablar de dinero en esto, porque esto involucra dinero. Pues resulta que decía que iba a tener por lo menos 2.000 millones de dosis para el mundo de bajo ingreso. Pero no, al parecer no va a llegar a 500 millones, al parecer, a finales del año. Y yo preguntaría, ¿qué población es la que es de países de bajo recurso? O sea, aquí tenemos un dilema ético, un dilema en el cual hay gente que se muere porque su país no tiene dinero para comprar la vacuna, y hay gente que quiere una tercera dosis cuando Israel, Estados Unidos, etcétera, han demostrado que la tercera dosis para que no se enfermen. Pero los que más se mueren y más se hospitalizan son los que no recibieron 2 dosis. Y la data la tenemos. O sea, la data la tenemos. Entonces tenemos un compromiso de que hay una cuestión de manufactura que está limitada, y tenemos países que no tienen ni una dosis y países con 2 y aquí en la tercera. Y aquí yo entro en conflicto. Yo entro en conflicto porque, una, porque no merecen morir, y 2, queremos parar la pandemia. Y Sonia ya lo dijo, las variantes se dan cuando el virus existe mucho, también lo dijo Toño. Mientras más virus tengamos, más variantes se van a dar porque es un RNA virus que muta rápido. Entonces tenemos que vacunar al mundo, no a 3 países, para detener la pandemia. Y evitar la aparición de nuevas cepas. Exacto. Aquí se menciona, el doctor César Virgen menciona de que en Estados Unidos también hay subregistro de casos positivos de COVID. El doctor Enrique Mendoza dice, me queda duda de la inmunidad de rebaño, a pesar de la cobertura y el número grande de casos positivos, ¿habrá inmunidad de rebaño como la conocemos? Bueno, conforme vaya más variantes, yo creo que cada vez va a necesitarse mayor proporción para lograr una inmunidad de rebaño. No sé qué opinas, Arista. Sí, la inmunidad de rebaño se ha visto con otras enfermedades, incluso con el neumococo se observó que se vacunó a niños, y los adultos mayores también, las serotipos del neumococo bajó también en los adultos, y los adultos no se habían vacunado. ¿Qué fue lo que pasó? Se sacó de la circulación el neumococo en los niños y obviamente se vio beneficiado. Pero como bien lo dices, entre más circula este virus, pues más variantes va a haber, más difícil de llevar a cabo esa inmunidad de rebaño. Esto, por eso es la prisa. Y yo creo que ya como a una conclusión es de que debemos vacunar a los niños rápidamente para evitar que circule el virus y alcanzar esa inmunidad de rebaño tan deseada. Esa inmunidad de rebaño se logra ver con la vacuna, por ejemplo, de la rubiola, con la vacuna en su momento el sarampión, aunque ya estamos teniendo brotes, y ese es el objetivo, ¿no? En los casos de los virus que mutan, que tienen ARN, no bajar la guardia e insistir en vacunar y vacunar y vacunar. Yo no veo otra forma de que podamos salvar la pandemia si no es vacunando a esa población pediátrica. Muy bien. El doctor Gerardo Palacios menciona que todos estamos de acuerdo en la urgente necesidad de iniciar la vacunación en la edad pediátrica, pero todavía hay una cantidad suficiente de ensayos clínicos autorizados que puedan sustentar de manera fidedigna la seguridad y eficacia de las diferentes vacunas. Habrá que esperar. Coincidimos totalmente. Sabemos que están en proceso varias vacunas ya casi en fases terminales en edades pediátricas variables. Dice la doctora Connie González, ¿se habría necesidad de determinar en el niño o adolescente que ya tienen anticuerpos suficientes como para ser vacunados? ¿Cuáles son las contraindicaciones de vacunar a un niño o adolescente? Bueno, no sé. Son las mismas contraindicaciones que un adulto, son las mismas. O sea, no cambia. No cambia, con la diferencia que es mucho más fácil vacunar a un niño que un adulto. Muy bien.
El doctor Horacio Reyes dice, se han reportado más efectos secundarios en población vacunada de 12 a 18 años, incluyendo muertes. No. Los casos de miocarditis todavía son más leves y menos frecuentes en niños, en adolescentes pequeños que en varones adultos. Recuerden, la miocarditis se ha visto principalmente en varones jóvenes en la segunda dosis. Y en la segunda dosis. Y no con mortalidad. Autolimitada, 0 muertes, casi ninguna hospitalización. Ahora, en adolescentes es menor. Y les puedo adelantar que en niños es casi 0. Mencionan aquí que no contestaron lo de la vacunación privada. Bueno, esto ya lo habíamos tocado en diferentes pláticas, que no puede haber vacunación de manera privada o por particulares, porque está autorizada por uso de urgencia por la COFEPRIS y tiene la decisión de ello el gobierno de México. Hasta que lo libere, puede ser utilizado de manera comercial por particulares. No sé si quieres comentar, Toño. Sí, efectivamente, y no solamente en México, ningún país ha salido a la venta la vacuna para aplicación privada. Esto se va a hacer hasta que se controle la pandemia, y entonces sí, yo les podría asegurar que el futuro es que aparezcan vacunas combo en donde vaya influenza y coronavirus al mismo tiempo, en niños de 6 meses en adelante. Ese va a ser el futuro, y efectivamente les mostramos la serie de fichas bibliográficas donde se están estudiando estas vacunas respecto a su seguridad y eficacia en niños menores de 12 años, ¿sí? Tan temprano como 6 meses en adelante, 5 años en adelante, pero efectivamente aún todavía no están listos. ¿Hay que esperar? Sí. Yo creo que esto va cambiando todos los días y vamos a tener que repetir esta charla, no sé, en 6 meses, porque van a cambiar algunas cosas, seguramente. Definitivamente. La doctora Connie González dice, ¿son intercambiables vacuna de Pfizer y Moderna? Esta le viene bien a Enrique. Enrique, ¿quieres contestarla? Bueno, antes lo que dijo Toño es cierto. Definitivamente esto está cambiando y mucho. Hace unos meses Eduardo y yo hablamos de que no había intercambiabilidad hasta que el CDC y los ensayos clínicos lo demostraran. Ya hay un montón de estudios de intercambiabilidad. De Tailandia, de Indonesia, de Bahrein, de Brasil, de Inglaterra, de España, muchos. Pero los estudios de intercambiabilidad que tenemos, la gran mayoría están enfocadas al booster, a la tercera dosis. Y la gran mayoría es cuando las primeras 2 dosis fueron de Sinovac, o sea, de Coronavac. Porque digo, con todo el respeto para esa vacuna, yo creo la data de esa vacuna es la que ha tenido más breakthrough cases. ¿Qué es breakthrough cases? Una persona totalmente vacunada y que luego se hospitaliza. Es la que más casos ha tenido. Y eso pasó en Dominicana, pasó en Chile y pasó en Mongolia y en otros países, en Bahrein. Bahrein tiene actualmente un estudio con un refuerzo de Sputnik, con un booster de Sputnik. Entonces, a lo que voy es que la intercambiabilidad que tenemos ya es mucha. Es un tema como para hablarlo otro día, porque ese tema era de niños. Es mucha, yo tengo mucha información de eso, de los actuales esquemas de intercambiabilidad, pero repito, están enfocados a los boosters, no a primero esta, luego la otra. Primero esta, luego la otra, nada más tenemos Astra con Moderna, Astra con Pfizer y Pfizer con Moderna. Fuera de ahí no hay más. Ya con los boosters tenemos un montón de estudios. Y si somos sinceros, Enrique, la intercambiabilidad se está dando en México, pero por acuerdo mutuo de cada persona, ¿verdad? Porque me han llegado personas que no, es que me puse la de Pfizer y ya me puse también la de AstraZeneca y también ya me puse la de Coronavac. No puede ser, hasta 3 dosis, y obviamente estamos en México. Obviamente de esto cada quien, no hay un registro adecuado en donde se evite esto, ¿no? Y va a seguir pasando. Entonces, muchas de esas intercambiabilidades las está haciendo la misma gente, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Pues no sabemos. Vamos a ver. El doctor César Virgen
nos dice que los resultados de menores de 12 años estarán para fines de octubre en Estados Unidos con vacunas RNA. El doctor Rubén Alfaro, ¿existe una prueba única que determine si una vacuna produjo anticuerpos necesarios de protección? Esta vacuna es para Enrique. No entendí la pregunta. Bueno, quiere saber si alguna vacuna o alguna prueba te demuestra si tienes anticuerpos de la vacunación. Creo que Toño ya mencionó eso, y no sé si Sonia también. Las pruebas de laboratorio que se hacen, por lo menos en México, en cualquier laboratorio privado, no sirven para nada. Nomás sirven para confundirnos. Entonces, no las hagan, no las hagan. Los anticuerpos neutralizantes, que es lo que se mide en los ensayos clínicos, y la presencia de linfocitos B de memoria, y por ELISpot, la respuesta de inmunidad celular, se hacen solamente en ciertos subgrupos de los ensayos clínicos y en los fase 4 de efectividad, ciertos subgrupos. Y son pruebas carísimas. Los laboratorios realmente no hacen ese tipo de pruebas. Nomás nos confunden. Así es, Adán. Porque creo que hemos rebasado por mucho el tiempo destinado a esta plática, pero está buenísimo y creo que vamos a tener que hacer una segunda ronda. Contestaremos, si me hacen favor, esta dice, si alguien recibió primera dosis de Pfizer y ha pasado 2 meses, ¿puede recibir segunda dosis de Moderna o reiniciar esquema para esperar la de Pfizer? No, sí, hay que procurar aplicar la misma tecnología, ¿sí? Tanto la de Pfizer como la Moderna tienen esa tecnología del ARN en esa burbuja aceitosa, ¿verdad? Pues hay que procurar que sea, si aplicó la primera de Pfizer, hay que la segunda sea igual. Y no hay que revacunar después de 2 meses, hay que completar el esquema, porque si no, caeríamos en lo que dijo Enrique, vamos a poner una tercera vacuna independientemente del tiempo que haya pasado, pues sería nada más completar el esquema por el momento. Bueno, y con este comentario, pues y creo, Eduardo, ya se desvió la plática. Estamos hablando de vacunación de niños y adolescentes. Así es. Ya estamos hablando de otras cosas. Dice, en Estados Unidos se están realizando estudios en niños de 6 meses a 5 años y de 5 años a 11 con Pfizer. Entre los participantes están el Texas Children's Hospital. Bueno, esta es una información que ya no es nueva, ya teníamos conocimiento hace ya algo de tiempo. Realmente estamos esperando los resultados. ¿Qué es lo que ha pasado? Están en proceso. No sé si tú quieras agregar algo, Enrique o Toño. Con la vacuna con la que yo estoy trabajando, 100% eficaz. Muy bien. Bueno, ya hay muchas otras preguntas y felicitaciones, pero nos hemos pasado bastante de tiempo. Ni siquiera terminamos las diapositivas que teníamos preparadas. Sentí que teníamos que hacer un break, pero me doy cuenta que lo que tenemos que hacer es otra plática y completar. Y no sé si gusten hacer un mensaje final cada uno de ustedes, nuestros expertos, el doctor Antonio Arista, la doctora Sonia Arza y el doctor Enrique Chacón. Bueno, la doctora Arza primero las da, claro. No, así no. Bueno, acá creo que aquí los mensajes claves, ¿verdad? Y la tarea para casa es, en primer lugar, no existe duda alguna de que tenemos que vacunar niños. Eso es una cosa indiscutible. ¿Cuál vacuna sería? Y bueno, cualquier vacuna es mejor que ninguna en estos momentos para ayudar o coadyuvar y frenar esto de una buena vez, ¿verdad? Ya es mucho tiempo de pandemia. Y el otro mensaje claro que yo creo es, y bueno, lo hablo aquí desde el sur, desde el corazón de América del Sur, realmente batallar entre todos los países y unirnos para que esa inequidad termine en la distribución de vacunas. Eso sería un punto tan deseable para nosotros. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir con gente tan querida y realmente aquí estamos a la orden para cuando se necesite. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia. Toño, ¿tú quieres un mensaje, dar un mensaje? Con mucho gusto, que los que se reunieron a esta reunión no pierdan el objetivo de que hay que vacunar niños, sí o sí. No hay que descuidar a los profesores que, como lo mencionó Enrique, tienen una sola dosis de esta vacuna china y que están parcialmente protegidos. Sin embargo, hay que protegerlos a ellos también. Son susceptibles de llevar el coronavirus a su casa. Y lo más importante, hay que ponerse los adultos la vacuna que haya, la que corresponda y les toque. Y en los niños, obviamente, buscar la de mayor seguridad y la que funcione mejor. Muchas gracias. Enrique. Ya se dijo todo. Gracias. Hombre, qué rápido. Bueno, yo quiero concluir agradeciendo por parte de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación de nuestros expertos, la asistencia de todos ustedes, y yo concluiría de una manera muy simple. La pandemia nos ha demostrado que vivimos en un mundo globalizado, que tenemos que rebasar los límites económicos y los intereses comerciales de los países, que tenemos que ser más empáticos y comprender que si no vacunamos a la población mundial, como bien lo decía el doctor Chacón, no vamos a detener esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes y hasta pronto.